es ¿qué tiene este pan? Se llama Concepción. ¿Este pan cómo es este pan? Una concha, hermano. Es esponjoso. Es conchuda. ¿Es que esponjoso? Sí. ¿Qué más? ¿Poroso? Sí. ¿Es poroso o no? También, ¿qué más? Dulce. Es dulce, ¿qué más, hermanos? Es este pan. Hace que sepa bien el chocolatito. Es sabroso, ¿verdad? Ahí los tienen mantequilla y se les hacen casi en la boca, ¿no? El pan. Entonces, hoy me compré este pan. Hermanos, vamos a hablar hoy sobre la semilla de mostaza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, la semilla de mostaza trae una enseñanza para nosotros esta mañana. Dice otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos en sus ramas. Dice otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, dice, escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Sí? Entonces, hace unos años atrás, me invitaron a mí a casar a una persona allá por el Popocatépetl. Y entonces veía yo los árboles muy grandes, pero grandísimos árboles, yo creo que cubrían todo el terreno, estaban al lado del Popocatépetl, y le dije al hermano de qué eran esos árboles, vio que eran de nuez, y yo les veía que, están bien chochotes esos árboles. Entonces, hermanos, pues, la semilla de mostaza dice que hace un árbol también muy grande, y en casa tenemos un árbol que es pequeño, pero también se anidan muchos pájaros ahí. Ya ve qué ruido hacen en las tardes. Pero dice Lupita, escucha bien a los pájaros, y ya cuando están haciendo todo el ruido llega el momento en que todos se callan al mismo tiempo. No se calla uno primero o otro, no, todos al mismo tiempo se quedan callados. Entonces es una forma de la naturaleza que a veces nosotros desconocemos. Todos se apagan, todos duermen al mismo tiempo. Entonces, hermanos, esta palabra hipérbole, es algo que es como si hicieras una exageración de algo. Esa palabra hipérbole es una exageración de algo que tú haces para poder explicar algo. Esa es una exageración. Entonces, que la mejor imagen que tenía a su disposición para destacar el crecimiento desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces, ¿qué nos quería enseñar Jesús? El crecimiento de un árbol, de lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos quiere enseñar de lo más pequeño a lo más grande. Dice, Jesús no cambió el punto. Ese punto Jesús nunca lo cambió porque es algo que nos quiere enseñar a nosotros. Es algo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Dice que el reino podía terminar en la oscuridad, pero también podía terminar en gloria. Algo que podía terminar en la oscuridad, su reino, iba a terminar en gloria. Ahora, hermanos, quiero decir estas palabras. Todas las parábolas tienen como fin ilustrar el comienzo y el desarrollo y el alcance del Evangelio. Entonces, todas las parábolas tienen como fin ilustrarnos el comienzo y el desarrollo y el alcance de lo que es el Evangelio, y el Evangelio es transformador con el fin de que el hombre tenga un cambio, para que los hombres tengan cambios en su vida, ¿no? Para eso es el Evangelio, para que haya cambios en nuestras vidas. Dice que el Evangelio tuvo un comienzo insuficiente, con solo ¿cuántos hombres? Con 12 hombres. No fueron más, fueron solamente 12 hombres.
Dice que los grandes propósitos de Dios siempre comienzan en lo pequeño. ¿Cómo comienza Dios? En las cosas pequeñas. Dios nunca empieza en cosas grandes, Dios siempre empieza en las cosas pequeñas. Entonces, vamos a repetir todos, los grandes propósitos de Dios siempre han comenzado con algo pequeño. Otra vez, los grandes propósitos de Dios siempre han comenzado con algo pequeño. Por ejemplo, Jesús cuando entró en la entrada triunfal, no entró en un caballo. ¿Entró en un caballo o en un camello? No entró Jesús con un caballo o con un camello. Jesús ¿cómo entró? En un burrito muy pequeño. Y entonces Moisés, hermanos, cuando quería liberar al pueblo de Israel, ¿qué usó? ¿Qué le dijo qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo 4:2? ¿Qué tienes en la mano? ¿Y qué dijo Moisés? Una vara. Entonces Dios nunca empieza, para hacer algo grande, para hacer algo no empieza con cosas grandes, empieza con cosas chicas. Sansón, ¿cómo derrotó a los 1000 filisteos? Con una quijada de asno derrotó a 1000 filisteos. Entonces Dios nunca usa cosas grandes, usa cosas pequeñas. ¿Y David qué usó para derrotar a Goliat? Una piedra con una onda, solamente una piedrecilla. Entonces, hermanos, Dios para cumplir sus propósitos siempre comienza con algo pequeño. Dios nunca usa cosas grandes. Entonces, hermanos, la semilla de mostaza era la más pequeña, pero una vez, hermanos, ya grande y madura, dice que hace un árbol tan grande que puede ser ese árbol que puede ser de 4 a 8 metros, o hasta menos, puede ser de 5, pero dice que ese árbol solamente se da de ese tamaño en ese lugar. Entonces, hermanos, dice, ¿qué es semejante? ¿Cómo es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compara Dios? Dice que es semejante a un grano de mostaza. Dice que un hombre sembró. Está comparándolo Jesús, el reino de los cielos, con un grano de mostaza. Yo recuerdo, hermanos, que hace unos meses, o no recuerdo bien si hace unos meses, falleció uno de los hermanos que venía a la iglesia. Tomó la drogadicción y ya no lo pudimos recuperar. Por todo el esfuerzo que hice, hasta físico, mental, espiritual, y no se pudo recuperar. Entonces es bien vergonzoso para una persona, en mi caso, que alguien me diga, oye, se murió uno de tus miembros de alcoholismo o de drogadicción. Y aquí los apóstoles dice que cuando llegó el gentío, dice que vino a él un hombre con una necesidad. Su hijo era lunático y dice que se golpeaba, se tiraba, y entonces dice que él quería misericordia de parte de Dios para su hijo. Pueden verlo en Mateo 17, del 14 al 21. Dice que lo trajeron a los discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Qué pasó con los discípulos? No pudieron sanarlo. Y entonces respondió Jesús y le dijo, esta generación es incrédula y perversa. Entonces los discípulos llaman a Jesús aparte o en privado y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? No pudimos sacarlo. Entonces, hermanos, imagínense, en este asunto, los apóstoles, hermanos, fueron humillados en público. ¿Cómo fueron humillados los apóstoles? En público. Dice que había mucha gente, que era un gentío lo que estaba ahí, y los apóstoles tal vez se frustraron, se sintieron mal como yo. Se sintieron mal, ¿por qué? Porque no pudieron hacer ese milagro. Nosotros sabemos que los milagros los hace Dios, pero los apóstoles no pudieron mejorar la vida de esa persona. Entonces, hermanos, aunque los apóstoles fracasaron, el padre del muchacho no, porque el padre del muchacho estaba seguro que si se acercaba a Jesús, Jesús lo iba a sanar.
Entonces, ¿quién mantuvo la fe? El Padre mantuvo la fe. Los apóstoles no pudieron. Y entonces, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, porque tenían poca fe. Tenían poca fe, por eso no lo pudieron sanar. Entonces, hermanos, imagínense ustedes el desánimo de los apóstoles. Yo una vez me sentí así desanimado y dije, ¿por qué no pude yo ayudar a ese muchacho? Y fue al muchacho que más tiempo le dediqué tiempo. Más tiempo. Anduve con su mamá de un lado para otro y dije, ¿por qué? Bueno, a veces dice la palabra de Dios que a veces por nuestra poca fe. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Porque tenemos poca fe. Si tú quieres hacer una persona de los mejores intelectualmente, tienes que tener fe. Si tú quieres ser uno de los mejores en la forma laboral, tienes que tener fe. Si tú tienes que ser uno de los mejores en tu forma espiritual y tu tiempo con Dios, tienes que tener fe. Si no tenemos esa parte, no podemos avanzar porque tenemos poca fe. A veces queremos ser algo y tenemos poca fe. Yo quiero que mis hijos sean esto, y a veces por nuestra falta de fe no lo logramos. Entonces, hermanos, era evidente, hermanos, que los discípulos carecían de fe. La fe puede ser fuerte, puede ser débil o puede ser flaca. Entonces, hermanos, lo que Dios pide de nosotros es que aprovechemos lo que tenemos. El poder estaba ahí, pero no lo apreciaban, no lo tomaron en cuenta, no se apropiaron de él, pero ahí estaba la fe. No se apropiaron de él. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Moisés tuvo fe y aún con esa vara liberó al pueblo de Dios. Siempre la usó, nunca la dejó esa vara. ¿Se acuerdan que golpeó la piedra, pero nunca soltó su vara? Entonces dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de un lado a otro. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dice Jesús a los apóstoles, eso también lo pueden buscar, dice, no apunté el pasaje, pero dice, pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría. Ahora Jesús está exagerando, porque imagínense la montaña de la Cusco, para moverla de un lado a otro, pero entonces lo está haciendo para que tú tengas fe, para que cada uno de nosotros tenga fe. Ahora, hermanos, les voy a decir, porque son dos parábolas. La parábola, hermanos, de la levadura es solo un pellizco lo que nosotros necesitamos, o solo una cucharita. Cuando van a hacer un pan, ¿qué necesitan, hermano? Harina, levadura, agua. Está ahí en la cocina, o la puedes comprar, venden los botecitos así, ¿no? De levadura. Si tú tomas un pellizquito así de levadura, o si tú tomas una cucharita y se la pones a la harina, ¿qué sucede? Se esponja. Tengo un amigo ahorita que estaba ahí amasando la masa, el que hace el pan aquí es mi amigo, porque tiene un niño con discapacidad y nos conocimos en la escuela, y estaba y volteaba la masa y todo ahí, la volteaba, la vuelve a voltear. Entonces, hermanos, yo no sé ese truco, pero dice que solo con un pellizquito de la levadura se infla toda la masa, ¿verdad? O con una cucharita. Entonces, hermanos, cuando sucede eso, tuvimos un artista que se llamaba Cantinflas, ¿sí se acuerdan de Cantinflas? Entonces Cantinflas le preguntaban algo que no sabía, dice, es que ahí está el detalle. Ahí está el detalle, y no se lo sabía, nada más contestaba, ahí está el detalle. ¿Cómo se infla la masa? No lo sabemos, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros como humanos no podemos entender, como una cucharita de levadura puede inflar toda una masa. ¿Cómo la infla? Entonces, hermanos, hay poder en la levadura. ¿Por qué? Porque es un poder de transformación. ¿Es un poder de qué? De transformación. Dice que es un poder de transformación. Entonces la levadura lo cambia, todo lo cambia. Cuando tú horneas un pan, todo lo cambia, lo transforma, lo hace esponjoso. Ahí tenemos el pan, lo hace esponjoso, ¿verdad?
¿Por qué? Porque como que se infla. Entonces, hermanos, dice que el pan sin levadura es muy duro. ¿Cómo es el pan sin levadura? Es muy duro, es seco. ¿Y dice, y no es apetitoso. Si tú ves un pan duro en tu casa, no te es muy apetitoso. ¿Por qué? Porque está duro, está seco y no te llama la atención. Entonces, hermanos, el que se cose con levadura es que habíamos dicho, el pan con levadura, ¿qué es? Es suave, es poroso, es esponjoso. Si dije esponjoso, ¿es reto o no? Es esponjoso, es apetitoso, es cremoso y es rico. No sé cuántos han comido de la panadería de la Sagrario o de Vaqueritos. Por eso no bajo de peso, hermanos, por el pan. No me he podido quitar el pan porque es esponjoso y es muy sabroso. Entonces, hermanos, cuando introducimos la levadura, hay una transformación en la masa. ¿Qué hay? Una transformación en la masa. Entonces, yo no me puedo imaginar cómo una vaca come pasto verde y me da leche blanca, o nos da leche blanca. ¿Qué come la vaca? Pasto verde y la leche sale blanca. ¿Ustedes pueden imaginarse esa transformación? Entonces, como humanos decimos, Chihuahua, pues esta come, eso lo decía Capulina, todo por una vaca. Una vaca come pasto verde y da leche blanca. Entonces, hermanos, eso yo no lo comprendo. La transformación de un gusano verde, que tú ves un gusano todo peludo y tú dices, ¿ese gusano qué onda? Y se convierte en una mariposa. ¿En qué se convierte el gusano? En una mariposa. Esa transformación y ese cambio, yo no sé cómo Dios lo hace, pero hay cambios que Dios hace en la naturaleza. Entonces, hermanos, la levadura transforma. Tras la levadura transforma, el Evangelio también transforma vidas, transforma personas de una forma individual. Entonces, ¿qué es el mensaje que Dios quiere para nosotros? Que tengamos una transformación de vida, que nuestra vida sea transformada, que no vivamos la misma vida que llevamos siempre, sino que nuestra vida sea transformada. A veces nos cuesta trabajo, pero lo que Dios quiere es que tu vida sea transformada. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que estarnos amoldeando al mundo, al mundo de este tiempo. En el mundo de este tiempo, todo el mundo puede tener la pareja que quiera y a la hora que quiera. ¿Cierto o no? Ya el matrimonio ya no se toma en cuenta, pero tú puedes cambiar la pareja que tú quieras en este tiempo. Entonces nosotros nos vamos amoldeando al mundo, porque el mundo así vive, el mundo así trabaja. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, tenemos que renovarnos a través de nuestra mente, de nuestro intelecto. ¿De qué más tenemos que renovarnos? Tenemos que renovarnos en lo laboral. Tenemos que renovarnos, hermanos, también en qué más, en lo espiritual. Si usted no lee su Biblia, póngase a estudiar su Biblia. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué sirven las Escrituras? Para hacerte sabio para la salvación. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso sirven las Escrituras. Sí, hermanos, ¿estamos de acuerdo en eso? Y dice, así tú puedes comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para instruir, para enseñar, para corregir. Para eso es la palabra de Dios. Si tú quieres tener unos hijos sanos, para eso es la palabra de Dios.
Y tomamos como ejemplo a Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, hermanos, todo lo que es injusto en este mundo, usted lo puede ver en 1 Corintios 6:9, todo lo que no es justo, Dios no va a aceptar, hermanos, a una persona que es fornicario. Tampoco Dios va a aceptar una persona que es idólatra. También Dios no va a aceptar una persona que es adúltero. Un afeminado tampoco, un ladrón tampoco, un avaro tampoco, un borracho tampoco, un estafador tampoco. Entonces dice que lo que Dios nos pide es que haya una transformación de vida. Dice que no te conformes a este siglo, sino transfórmate, dice, por medio de la renovación. Tenemos que transformarnos, como la levadura hace transformación, tenemos que transformarnos. El hacer, hermanos, la voluntad de Dios exige una decisión, y esa decisión requiere fe, requiere acción, y no podemos nosotros a lo mejor ver el final, así que tenemos que renovarnos, reformarnos, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. ¿Qué vicio tú has tenido en tu vida, hermano, que no has podido? ¿Cuál es uno de los vicios que se nos ha hecho a lo largo del tiempo? Por ejemplo, a mí uno de los vicios que a mí se me ha hecho a lo largo del tiempo, después de casi 45 años, fíjese, después de 45 años, cuando un familiar me hace una maldad, empiezo como que a decaer, como que empiezo a decaer, como que empiezo a sentir ese pasado como que no me deja vivir, no me deja estar a gusto, no me deja ser feliz con mi familia. De repente por ahí se aparece eso, y el pastor, ¿qué pasa con el pastor? Se baja, se vuelve como triste, cambia mi rostro. ¿Se acuerdan que la otra vez dijimos un rostro desfigurado? ¿Qué pasa? Cambia mi rostro y mi rostro se convierte desfigurado. Entonces, ¿por qué Dios nos exige que tengamos una decisión? Y esa decisión requiere fe. Por eso Dios quiere, hermanos, que tengamos fe, que siempre tengamos fe, que tengamos un nuevo modo de pensar, centrado, hermanos, en Cristo. Tenemos que tener un nuevo modo de pensar centrado en Cristo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Dice que lo fue a ver de noche. ¿Y qué le dijo? Que era necesario nacer de nuevo, empezar de nuevo. Él era un hombre religioso, pero él necesitaba empezar de nuevo. Y le dice Nicodemo, el viento sopla de donde quiera, pero tú no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener ahora nosotros una forma nueva de pensar diferente y centrarnos en lo que es la vida cristiana. Dice que la mira de la vida, de otra manera, dice que nosotros tenemos que preguntarle qué quiere de ti Dios, qué es lo que quiere de ti Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tenemos que pedirle a Dios qué es lo que quiere Dios para nosotros. Yo, sin saber, hermanos, cuál era el plan o el propósito de Dios para mí, yo no lo sabía. Yo llegué a una iglesia cuando yo era alcohólico, y en esa iglesia conocí a mi esposa. Y cuando yo la vi a ella tan activa en la iglesia, dije, esta mujer o esta muchacha me sirve para acompañarme en mi vida. Pero yo nunca me imaginé que era en la vida cristiana, o no lo pensaba así, cómo me iba a ayudar ella en mi vida cristiana. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar de un modo diferente para caminar con Cristo. Porque decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo fue el que extendió
Todo el evangelio decían que era una plaga. ¿Cómo le llamaban a Pablo? Que era una plaga, porque extendió el evangelio por todos lados. Entonces, esa es la expansión del reino de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios a las personas, esa es la expansión del reino de Dios, porque va de lo chico a lo grande. ¿Cómo tenemos que ir nosotros? De lo chico a lo grande. Yo les dije que Dios no trabaja con cosas grandes. Dios trabaja de lo chico hacia lo grande. ¿Sí? Dios les bendiga mucho, hermanos. Vamos a tonar un canto. Me parece que es el grano de mostaza. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entrar esta alabanza.
predicar y que Juan el Bautista le precedió: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tuviéramos, Señor, la fe del tamaño de esa semilla de mostaza, Cristo, tendríamos la fe suficiente